Ahora, me citas el caso del Valle de México, que sabemos, y qué bueno que aquí tenemos la oportunidad de decirlo con una persona que sabe de lo que está hablando, pero ¿es el más grave que existe en el país o hay similares o más graves de la situación que vive la Ciudad de México o Mm, el Valle de México? Muy buena pregunta y también compleja, ¿no? Pero te voy a hablar en función de mi experiencia y del conocimiento que tengo de la situación del Valle de México. Es el problema más grave en este momento en materia de agua del país. Todo el mundo habla de, sí, efectivamente, la sequía más fuerte fue en el norte, ¿no? Tenemos Sí. problemas, bueno, yo estuve el año pasado en Monterrey, tuve reunión con diputados, con algunas autoridades, y bueno, yo creo que se atendió bien, pero Monterrey tiene, bueno, tiene las tres presas, que no son muy grandes, y las presas están ahorita en una situación crítica, ¿eh? O sea, tienen muy poco nivel, pero Ujú. tienen un manantial que es una belleza, que es el manantial de Santa Lucía, es impresionante, que recibe toda la sierra ahí en Monterrey, y que tienen un caudal muy, muy importante. Tienen galerías filtrantes que son como minas que se hacen en las sierras, se hicieron hace muchísimos años, una gran capacidad, y también tienen agua subterránea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La situación de Monterrey es crítica relativamente. Yo creo que tiene una solución y tienen un organismo operador que es Agua y Drenaje de Monterrey, que durante todo el periodo que yo estuve al frente de la CONAGUA fue el número uno en el país. O sea, una alta eficiencia y muy buen nivel de operación. ¿Tenemos problemas muy graves en el Bajío? Sí. El Bajío está en situaciones críticas de Oh, sobreexplotación de acuíferos, sobre todo todo el Bajío. Aguascalientes, por ejemplo, el 70% del estado depende de un acuífero y ese acuífero está sobreexplotado. Entonces, son situaciones difíciles, pero hay una condición en el Valle de México. 22 millones de almas. Esa es la diferencia. 22 millones de habitantes frente a una situación crítica de las fuentes históricas externas, Cutzamala y Lerma, que están sumamente degradadas y una situación crítica también, pero el 70%, como te dije, viene del subsuelo, pero nadie se ha preocupado de cómo se recarga el acuífero. Nadie. Es impresionante que cada autoridad, cada jefe de gobierno, nomás patean el bote para adelante, se encomiendan para que no les caiga a ellos sí. la catástrofe que nos va a alcanzar y a ver quién la resuelve después, ¿no? Entonces, la situación del Valle de México es crítica porque del desorden en el desarrollo urbano, anárquico absolutamente, hemos destruido, Eduardo, áreas fundamentales para la recarga del acuífero. Áreas de recarga, áreas verdes, áreas agrícolas, áreas de granjas, etcétera, y sobre todo la zona boscosa de todo el poniente de la Sierra de Guadalupe y de la cuenca, perdón, de la Sierra Tributaria Oriental en Atenco, Texcoco y toda esa zona, que se ha urbanizado hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua, cuando tienen las lluvias que tenemos en el Valle de México, en lugar de permear para recargar el acuífero, se Claro. nos vienen encima y nos ocasionan inundaciones catastróficas. Entonces, fíjate la paradoja terrible del Valle de México. Llueve suficiente, pero nada más no aprovechamos ni una gota de lluvia y sin embargo nos inunda. ¿Te das cuenta qué desastre? Voy a dar un dato para el auditorio. Y yo siempre les digo en mis conferencias, sobre todo a los jóvenes, vamos a grabar una cifra, que es muy fácil, 6,000. 6,000, Eduardo. 6,000 son números redondos, para una Sí, regla sí. mnemotécnica. 6,000 millones de metros cúbicos es la lluvia promedio en el Valle de México. 6,000 millones de metros cúbicos es como la presa Malpaso. Es como si me vaciaran en el Valle de México una presa Malpaso, que es la segunda más importante del país, del sistema Grijalva, ¿no? Está la Angostura y luego Malpaso. El consumo completo de toda el agua industrial, comercial, doméstica y agrícola, lo que queda en toda la cuenca del Valle de México, todo el consumo son 2,000. Es decir, nos llueve 3 veces el agua que requerimos para el consumo. Y de esa agua de lluvia que recibimos, no aprovechamos ni una gota. Ay, no me digas. Qué Ni absurdo. una gota, ni una gota. Es ¿Por qué? absurdo. Porque el 70% se evapora en cuestión de horas y días. ¿Por qué? Porque hemos hecho una plancha de cemento y de asfalto en la ciudad. Ya no hay, prácticamente no tenemos parques, no hay áreas verdes suficientes.
El bosque lo hemos semidestruido, siguen invadiendo el bosque, hay cada día más y más y más urbanizaciones. Y luego el mecanismo de urbanización, pues es completamente, yo diría pésimo, ¿no? Porque no se preocupan de la permeabilidad. Yo te voy a dar datos, por ejemplo, toda la parte baja del Chichinautzin, que está totalmente urbanizado, la zona alta de Tlalpan, todo el área del Ajusco Medio, eran áreas de recarga del acuífero y eran áreas naturales protegidas, perdón, eran áreas de reserva ecológica, estaban delimitadas, todas están invadidas. Chichinautzin, Ajusco Medio, Los Dinamos, Desierto de los Leones, Sierra de Hidalgo, todo invadido, todo destruido, todo el bosque, las áreas verdes, las áreas de recarga. Entonces, claro, en lugar de permear el agua, se nos viene todo encima. Entonces, 70% está calculado, ¿eh? Está calculado desde que era, bueno, desde la Conagua, ¿no? 70% se evapora, 20% nos inunda y un 10% efectivamente hay algo de infiltración, pero la realidad es que no la aprovechamos. Es un pecado mortal que nos va a llevar a la peor catástrofe que para mí, Eduardo, lo comento en mis conferencias, aunque nadie me hace caso, me siento como una voz en el desierto, va a representar la peor catástrofe nacional y quizá uno de los peores fenómenos a nivel mundial, ¿no? Porque Ahora, tú imagínate, yo le sí, pregunto a la gente que abras la llave de tu casa y no tengas agua. Pues es una molestia, ¿no? Un día, pero no va a haber agua. ¿Qué va a pasar? Es impensable la crisis, Eduardo. Más tienes bien no quiero pensarlo.